Mi nombre es Juan José Guzmán Ayala y quiero compartir con ustedes mi más reciente columna para el periódico El Bogotano. Se titula Inversionistas, los verdaderos ganadores del Acuerdo de Escazú. El jueves 17 de junio de 2021 se votará en el Congreso de la República la ratificación del controversial y mal interpretado Acuerdo de Escazú. Desde que el gobierno Duque se adhirió al acuerdo en diciembre de 2019, ciertos partidos políticos, gremios y actores del sector privado han venido ejerciendo una dura presión para que el Congreso vote por no ratificar el acuerdo, que entró en vigor el pasado 22 de abril. Con argumentos que recuerdan las tesis de los inversionistas del siglo pasado, los opositores a la ratificación del acuerdo arguyen que este es, abro comillas, un peligro para la soberanía del país e introduce elementos que pueden desestabilizar la viabilidad de la inversión privada en Colombia, cierro comillas. Abogados y expertos en derecho internacional se han referido ampliamente al primer punto, desmintiendo aseveraciones que desconocen la estructura legal del acuerdo y las consecuencias de su ratificación. Por tanto, me referiré a los méritos del segundo argumento y cómo no reconoce una de las partes que más podrá beneficiar del acuerdo a los inversionistas. En términos resumidos, el Acuerdo de Escazú es el resultado de 4 años de negociaciones entre países de Latinoamérica y el Caribe, donde se establecen mecanismos para garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en procesos de toma de decisión territorial y el acceso a la justicia ambiental. En 2019, Colombia fue el país más peligroso del mundo para líderes ambientales, con 64 personas muertas, representando el 30% de todos los asesinatos de líderes ambientales a nivel global. Adicionalmente, según un estudio reciente, el país cuenta con graves limitaciones en cuanto al acceso a la justicia en el contexto de disputas sobre licencias ambientales. Evidentemente, el paradigma del desarrollo en el país establece de manera implícita una incompatibilidad entre la justicia, el crecimiento económico territorial y la estabilidad judicial. Entonces, no es de sorprender que una lectura superficial del acuerdo pueda concluir que éste ahondará en ese conflicto y construirá nuevas barreras que permitan que, abro comillas, comunidades mal informadas, cierro comillas, frenen el desarrollo económico del país. Tal lectura refleja un entendimiento simplista y poco matizado de las características socioculturales y económicas de sistemas que logran armonizar la justicia, el crecimiento económico, la administración sostenible de recursos naturales y los intereses particulares en un Estado de Derecho. En particular, desconoce 3 factores originadores de conflicto que imposibilitan la gestión justa y próspera del territorio. El primero es la fuente fundamental de todo conflicto, la existencia de información asimétrica, es decir, cuando una de las partes cuenta con más información que la otra. En el territorio donde la inequidad económica y educativa es rampante entre desarrolladores de proyectos y comunidades, la falta de transparencia en el desarrollo económico es un agravante para los conflictos. El segundo es la preponderancia de procesos de consulta previa poco predecibles y mal estructurados, donde se discuten procesos ya cercanos a una versión final y donde la participación de las comunidades se limita a negociaciones de beneficios económicos y no a la construcción compartida de la visión de la utilidad de un proyecto. Tercero, la incertidumbre generada por la desaprobación por grupos dentro de las comunidades donde se desarrollarán los proyectos. En ocasiones, esta desaprobación se convierte en una animosidad que puede generar paros pacíficos, pero también violentos, al igual que acciones legales, riesgos reputacionales para las empresas, entre otros conflictos. La prevalencia de estos 3 factores son la consecuencia directa de que Colombia, aunque el país cuente con unas excelentes leyes de protección al medio ambiente y los derechos de comunidades en el territorio, como bien lo indican los detractores del acuerdo, carece de mecanismos institucionales y privados para garantizar una buena gobernanza. Pero, ¿por qué sería esto relevante para un inversionista cuyo objetivo es maximizar retornos, no gestionar el territorio, las leyes o los recursos naturales? Desde hace ya varias décadas, el paradigma
donde las decisiones de inversión se limitan a evaluar proyecciones e indicadores financieros, viene desmoronándose. La incorporación de factores no financieros en la toma de decisiones de inversión se ha postulado como un mecanismo para desbloquear alfa, es decir, lograr mayores niveles de retorno al abordar de manera explícita y detallada los riesgos que podrían afectar el desempeño del proyecto, la empresa o el instrumento financiero en el que se invierte. Reconociendo que los estados y sus leyes son imperfectas tanto en su concepción como en su aplicación, estándares sociales, ambientales y de gobernanza, también conocidos como factores ASG, se han convertido en un mecanismo para que los inversionistas logren evaluar si los supuestos económicos y financieros de sus modelos son igual de sólidos en la realidad. Hoy en día, más de 60 billones de dólares en activos, o el 50% de la base total de activos institucionales globales, son administrados por signatarios de la iniciativa Principios para la Inversión Responsable, PRI, por sus siglas en inglés. Más allá de la motivación de mercadeo de, entre comillas, invertir con responsabilidad, una reciente evaluación de más de 2.000 estudios sobre el impacto de la utilización de mecanismos de inversión ASG demuestra que en la mayoría de los casos existe una relación positiva entre desempeño ASG y desempeño financiero corporativo. Una buena gobernanza se convierte entonces en un mecanismo para aumentar los retornos financieros y hacer más atractiva una inversión. El Acuerdo de Escazú nos presenta una oportunidad que, aunque lejos de ser ideal, es un paso en la dirección correcta para que el sector privado colombiano logre entrar al siglo XXI, posicionando procesos de gobernanza territorial robustos que logren mitigar el riesgo socioambiental de invertir en un país donde un simple paro puede llegar a reducir la calificación de riesgo soberano. El acuerdo nos abre las puertas para construir mecanismos que viabilicen este tipo de procesos de construcción de consenso a nivel territorial. Como colombiano, prefiero un país con procesos largos que garanticen proyectos con una buena gobernanza socioambiental, que sean conducentes a la estabilidad jurídica y la prosperidad económica en los territorios, que uno donde la resolución de conflictos se realice o de manera expedita, donde nos limitemos a acatar normas insuficientes para atraer inversión, o donde baste con apretar el gatillo para cerrar una discusión.